Mm. Esperamos a la evolución. Ok, vale. Bien, buenos días, compañeros, doctora Rossi. El día de hoy vamos a dar continuidad a las terapias dirigidas en leucemia mieloide aguda pediátrica, haciendo énfasis en los inhibidores del proteosoma, los agentes epigenéticos, los inhibidores de IDH, la inmunoterapia con T-CAR-cell e inhibidores de exportación nuclear. Entonces, básicamente yo creo que es importante siempre en estas sesiones hacer énfasis en el por qué son importantes estas terapias y entendemos que las leucemias mieloide agudas, como ya hemos visto en las exposiciones anteriores, representan aproximadamente el 20% de todas las leucemias en pediatría. Eh, y del 65 al 70% tiene una supervivencia global con quimioterapia intensiva. Sin embargo, del 30 al 40% recaen tras la primera remisión. Y menos del 50% de estos pacientes tienen una supervivencia global tras la primera recaída. Entonces, es importante hablar de terapias dirigidas, ya que la quimioterapia convencional, si bien ha tenido porcentajes importantes para la curación de estos pacientes, ha alcanzado un límite de tolerancia y es que mayor intensificación genera toxicidad inaceptable a corto y a largo plazo, como ya hemos visto que sucede con todos estos pacientes de leucemia mieloide aguda, donde el evento del nadir realmente impacta sobre la mortalidad. Y a diferencia del adulto, hay muchas bases biológicas en la leucemia mieloide aguda, como el predominio de las mutaciones RAS, KIT, FLT3 y DT, y con menor frecuencia el DNM3A, TET2 y IDH1 y IDH2, pero más adelante vamos a estar ahondando sobre estos temas. Entonces, para dar un breve paseo sobre lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando sobre los inhibidores del proteosoma, en específico el bortezomib, carfilzomib, los agentes epigenéticos como la azacitidina, la decitabina y la guanidecibina. Inhibidores de IDH1 y IDH2 como el ivosidenib, perdón, enacidenib y olutasidenib. También inhibidores de HDA como lo son el borinostat, el panovinostat y el pinometostat. También en la inmunoterapia de Ticarcel, Ticarcel CD33, CD123 y CLL. También los inhibidores XPO1, el silenexor, el ectanexor y los inhibidores FLT3 como el midostaurin, el gilterinib y el quizartinib. Entonces, iniciemos hablando sobre el entrar sobre los inhibidores del proteosoma. Y entonces allí donde primero tenemos que hacer un entendimiento sobre lo que es el sistema ubiquitina proteosoma y cómo es en condiciones normales y cuál es la afectación que tiene en estos pacientes. Pues entendemos que el proteosoma 26S es un complejo proteolítico multisubunitario que degrada las proteínas marcadas con cadenas de ubiquitina y tiene ciertos componentes como lo son la subunidad regulatoria 19S, que esta actúa a nivel del reconocimiento, o sea, reconociendo cuáles son aquellos agentes tumorales. Y también tenemos la subunidad catalítica 20S, que posee a su vez tres sitios proteolíticos como lo son la quimiotripsina, la tripsina y la caspasa. Esto a su vez conlleva a la regulación del ciclo celular a través de las ciclinas y la CDKS y también conlleva la apoptosis a nivel por el P53 y el BCL2 y la señalización por vía del NFKB vía IKB alfa. Entonces esto a su vez va a conducir a la diferenciación hematopoyética. Cuando existe alguna alteración que dañe la ubiquinización, o sea, bien sea en cualquiera de estos aspectos que ya hemos mencionado anteriormente, pues entonces vamos a tener a la larga
una célula que no va a tener una correcta diferenciación o que se va a detener en el ciclo de la diferenciación y que va a tener menor capacidad apoptótica, por no decir nula capacidad apoptótica. Entonces es importante saber en qué funciones tienen cada uno de estos genes para poder nosotros entender cómo actúan a nivel de la leucemia mieloide aguda. Entonces entendemos que el circuito de supervivencia ocurre de esta manera. El factor de necrosis tumoral alfa autocrina activa a su vez el receptor de factor de necrosis tumoral. Entonces, este a su vez activa el complejo IKK, que a su vez va a producir el IKB alfa, que este va a inhibir el NFKB. Y en todo esto, en presencia del protosoma 26S, que va el que va a tener cuando existe esta alteración, vamos a tener todo lo que es estos mecanismos apoptóticos retrasados. Entonces, los fármacos que están incluidos en los inhibidores del protosoma lo que van a realizar en este caso es bloquear esta degradación del protosoma 26S y al bloquear la degradación del protosoma 26S, lo que vamos a tener es una célula en donde ya va a tener capacidad apoptótica, es decir, que va a tener una muerte programada y que no se va a detener en el ciclo de la maduración hematopoyética como ocurre en el caso de las leucemias. Entonces, es importante que nosotros tengamos en consideración estos dos fármacos que son pertenecientes a a la familia de los inhibidores del protosoma, como son el bortezomib y el carfilzomib. Tienen ciertas características diferenciales, pero pertenecen a este mismo grupo medicamentoso. Entonces, el bortezomib pertenece al ácido borínico dipéptido, mientras que el carfilzomib pertenece al tetrapéptidos epoxicetona. Con respecto a la unión del sitio beta 5 20S, esta tiene, en el caso del bortezomib, una unión que es reversible, que tiene una inhibición competitiva, y en el caso del carfilzomib también tiene una unión que es reversible, pero es con una unión covalente. En los sitios adicionales que tienen cada uno de ellos, en el caso del bortezomib tiene el beta 1 caspasa y el beta 2 tripsina, y en el caso del el carfilzomib tiene el selectivo al beta 5 y el beta 1. ¿Cuál es el efecto que tiene cada uno de ellos en el NFKB? Bueno, en el caso del bortezomib, él disminuye la degradación del IKB alfa y por lo cual va a conducir a que el NFKB esté a nivel citoplasmático mucho más presente. En el caso del carfilzomib va a ser un efecto relativamente similar, pero una de las características que va a tener este es que tiene mayor selectividad. En el caso de las proteínas estabilizadoras, en el caso del bortezomib va a estar presente en el P53, P21, P27, en el VAX, el BIT y el IKB alfa. En el caso de carfilzomib es un poco más reducido, está en el P53, en la NOXA y en el BIM. La vía de administración en el caso del bortezomib puede ser por vía subcutánea y por vía intravenosa, y en el caso del carfilzomib solo es por vía intravenosa. Al final tienen un mecanismo en común y es que la acumulación de proteínas proapoptóticas más el bloqueo de de la NFKB conlleva a un arresto en el G2M y esto va a conducir subsecuentemente a una apoptosis selectiva en las células leucémicas y pues reducir el daño que genera la leucemia en este caso. En el caso de la evidencia clínica que existe con respecto al bortezomib en leucemia mieloide aguda pediátrica, existen diversos estudios que han tratado de estudiar cuál ha sido la relación. Y es importante hacer mención, o que aquí están todos enumerados, pero es importante hacer mención de el COG AALL07P1. En este caso es un estudio que está en fase 2, incluyó a 37 niños con leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda, y el régimen fue bortezomib más reinducción. Entonces, en estos pacientes demostró que en estos pacientes pediátricos tenía un perfil de seguridad y eficacia bastante amplio. ¿Qué toxicidades son relevantes en este fármaco? Pues bueno, la neuropatía periférica, que es más frecuente
en relación a cuando se administra vía intravenosa que vía subcutánea, la trombocitopenia, que es un factor importante que tenemos que tener en cuenta, y otro efecto adverso que puede generar es una hipotensión ortostática. Entonces, resumimos gracias a estos estudios que el bortezomib es un fármaco que es seguro y activo como parte de regímenes de reinducción en la leucemia mieloblástica aguda pediátrica. Y bueno, tenemos todos estos estudios que nos hacen que nos dan respaldo a lo que acabamos de decir. Y otra cosa que es importante mencionar es que según el estudio delta ACL, en que está todavía en fase 1, la dosis que ellos recomiendan es de 1,3 miligramos por metro cuadrado. Entonces, el carfilzomib, que es un inhibidor de segunda generación, vamos a hacer unas comparaciones sobre cuáles son las ventajas que se tiene con respecto al bortezomib desde el punto de vista teórico. Esta tiene una inhibición irreversible, por lo cual es mayor y más prolongada la supresión del proteosoma, tiene una mayor selectividad por la subunidad beta 5 y por lo cual va a conducir a menor neuropatía periférica. Este es activo en las células resistentes a bortezomib, que por lo cual, debido a que tiene un mecanismo de resistencia diferente, no afecta a la unidad beta 2 y por lo cual va a tener dentro de los efectos adversos en menor frecuencia menos diarrea y menos síntomas gastrointestinales. También es importante mencionar que tiene penetración en la LSS y la CD34 positivo y en algunos estudios mayor actividad que el bortezomib en células primitivas. ¿Cuál es el estado actual del carfilzomib? Es un medicamento que está aprobado por la FDA para el mieloma múltiple y el linfoma de células del manto. Está en fase 1 en adultos con leucemia mieloide aguda y todavía este medicamento no ha sido evaluado específicamente para leucemia mieloblástica aguda. Sin embargo, todos estos estudios nos dan una esperanza de que próximamente pudiera ser, ya una vez realizados los estudios pertinentes, una alternativa con un margen de seguridad y eficacia bastante elevado. Ahora pasamos a los agentes epigenéticos y para pasar acá, entonces tenemos que entender que como tal no hay un cambio en la replicación del ADN, pero sí en ciertas otros elementos que son de importancia, como es la metilación, la acetilación de las histonas, y en este hay algunos aspectos que mencionar. En el caso de la metilación del ADN, tenemos el DNMT1, 3A y 3B, que se añaden al grupo metilo en citonas de islas CPG, y estos producen un silenciamiento génico. Entonces, esto es una alteración. Las alteraciones en el DNMT3A son mucho más frecuentes en adultos que en pediatría. De hecho, se estima que en las poblaciones adultos está aproximadamente mayor al 20%, mientras que en pediatría es una alteración mucho más rara. De hecho, se reporta como menos del 5%. En el caso de la acetilación de las histonas, tenemos el CATS, que acetilan las histonas, las colas de las histonas, van a tener a su vez una cromatina abierta y van a tener una transcripción activa. Entonces, cuando nosotros tenemos mecanismos que en vez de hacer que esta célula tenga una cromatina abierta, tenga una cromatina cerrada, pues va a tener fenómenos también en la secuenciación de ADN. También con respecto a la metilación de las histonas, el CAPS metilan el H3K79 y activan los genes OX en reordenamiento de la leucemia mieloblástica aguda. Y en este caso es importante tener en cuenta los inhibidores como el pinometostat y el iadametsat. En el caso del bromodominios, tenemos las proteínas BRD2, 3 y 4 que reconocen las histonas acetiladas y van a consecuentemente tener un reclutamiento de la máquina transcripcional. Entonces, cuando existe esta alteración donde hay un reclutamiento en la máquina transcripcional, vamos a tener una célula que se va a quedar detenida en cierto punto de la maduración
debido a esta alteración. También tenemos la hidroximetilación del ADN y los reordenamientos reordenamientos MLL, como lo es el KMT2A, con más de 70 socios de fusión que generan la sobreexpresión de genes OX y por ende bloquean la diferenciación mieloide. Entonces, en este caso particular del mecanismo de los agentes hipometilantes, en condiciones normales, nosotros vamos a tener unas CpGs que no van a estar metiladas y van a tener el factor de transcripción activo. Y así como van a tener el gen de transcripción activo, van a tener el gen de supresión activo. Es por este motivo que al tener estos dos factores activados, tanto el factor de transcripción que nos va a conducir a la diferenciación en distintos estados de la maduración, como el gen de supresión tumoral, que es que va a suprimir cualquier alteración tumoral que nosotros podamos ver allí, vamos a tener como consecuencia una diferenciación normal y una apoptosis funcional. Eso es lo que ocurre en una célula normal. En una célula con leucemia mieloide aguda, el CpGs están metiladas y en este caso el factor de transcripción está bloqueado y el gen de supresor va a estar silenciado. Entonces tenemos estos dos mecanismos en contra que a la larga lo que nos van a llevar es a que vamos a tener un bloqueo en la diferenciación y que vamos a tener una resistencia a la apoptosis, células que no van a tener, que no van a morir y genes tumorales que se van a replicar. En el caso de los agentes hipometilantes, lo que vamos a tener es que esta DNMT va a estar inhibida gracias a la acción bien sea de los fármacos pilotos, en este caso la azacitidina o la decitabina. Entonces, a la larga, lo que nos va a conducir a esto es que vamos a tener también un gen supresor activado y por ende vamos a tener ya una rediferenciación porque otra vez la célula va a tener estos mecanismos para la replicación y también al tener el gen supresión activado también vamos a suprimir todos los agentes tumorales que hacen que la célula tenga todos estos mecanismos erráticos que mencionamos anteriormente. Entonces ya en este caso vamos a tener una célula con una apoptosis que va a estar restaurada. Elementos importantes a mencionar en la azacitidina y la decitabina. En el caso de la azacitidina es un análogo de la citidina y se incorpora en el ARN en el 80% de los casos y en el ADN en el 20% de los casos. Va a inhibir, como ya mencioné anteriormente, la DNMT y por lo cual va a detener la desmetilización. En el caso de la descitabina, vamos a ver que es un análogo de desoxirribonucleico, se va a incorporar solo al ADN y vamos a tener una inhibición más directa en el DNMT1 durante la replicación. En el caso de la guadecitabina, vamos a ver que es un profármaco de decitabina resistente a citabina de aminasa, por lo cual vamos a tener una exposición mucho más prolongada. Y el efecto priming, que es la presensibilización de blastos a quimioterapias citotóxicas a los cuales se van a someter en fases posteriores. Entonces, ahora pasamos a otro tipo de mecanismos, que es el mecanismo de las histonas de acetilasa. Entonces, eh, aquí vamos a tener un HDAC activado y vamos a ver, como les estaba mencionando al principio, que él va a tener una cromatina condensada porque va a estar desacetilada. Entonces, en el caso de cuando tenemos en presencia algún gen que puede modificar esto, vamos a ver que vamos a tener una histona hiperce- hiperacetilada. Y esto va a ser gracias a la acción de dos fármacos importantes como el borinotas y el panovinostat. Entonces, en esto lo que vamos a tener es una cromatina mucho más abierta, en donde vamos a tener la incorporación de estos otros grupos y a su larga lo que vamos a tener en estos casos es una reexpresión del P21, P27, activación del CDK1A, del CDK1B y estos están implícitos directamente en lo que respecta a la replicación tumoral y a los mecanismos apoptóticos. También vamos a tener una expresión VAX y FAS
que es lo que va a conducir a la apoptosis, y aumento de la expresión del CD33, que a la larga va a conllevar a una mejor respuesta a gentusumab. Y también esto nos va a conducir a que, obviamente, como ya estos mecanismos de detención en la fase de la hematopoiesis van a estar reanudados, vamos a tener una diferenciación mieloide adecuada, y también es importante mencionar que en estos casos se necesita una terapia combinada para que se tengan todos los efectos deseados en estos casos, porque no es que vamos a utilizar estos inhibidores de forma de monoterapia, sino en combinación de otras quimioterapias. No quise hacer mención como que cuáles eran estas combinaciones, solo en algunos estudios pertinentes, porque creo que como tal se basa en estas terapias dirigidas. En el caso del Borinostat, es un PAN HDAC oral que está en fase uno y fase 2 de pediatría, según el estudio del código que aparece en pantalla, combinado con FLAC en leucemia mieloide aguda. Y el Panovinotas, es un PAN HDAC más potente. Está en fase uno de un estudio pediátrico, y se ha alcanzado la remisión completa en el 83% a dosis en el nivel 3 del estudio. El entinostat es un HDAC-I de clase uno que no mejoró respuesta versus la azacitidina sola en fase 2, pero en pacientes adultos. Y el prasinostat se ha estudiado que combinado con azacitidina en adultos mayores puede alcanzar una remisión completa en el 42% de estos pacientes. En el caso de los inhibidores DOTIL y BET, hay ciertas características que nosotros tenemos que tener especial atención, como el dótil 1. En este caso, él actúa sobre la metilación del H3K79. ¿Y qué hace esto? Pues mantener activa la transcripción de los genes HOX y MIS1 en fusiones de leucemia mieloide aguda, y en fusiones MLL como el KMT2A con mayor a 70 socios en AF4, AF9, reclutan DOTIL1 al locus HOX, y esto a su vez genera un bloqueo en la diferenciación. En el caso del pinometostat, es un inhibidor del DOTIL1 fase 1 en adultos, y ha tenido una respuesta clínica de 49 pacientes que se ha tenido una respuesta clínica en 6. En el caso de los inhibidores BET, son proteínas que reconocen a las histonas acetiladas a través de bromodominos. Estos reclutan el PTEP, y estos a su vez conllevan a la elongación transcripcional del CMYC y otros oncogenes. En el caso del JQ1, inhiben el BRD4. Estos a su vez suprimen el CMYC, y a su vez genera una potente inhibición en la proliferación de leucemia mieloide aguda in vitro e in vivo en las fases de estudios que se han estudiado. ¿Qué evidencia clínica se tiene con estos fármacos? Pues bueno, tenemos diversos estudios que nos hablan al respecto de estos, y uno de los cuales tienen el resultados que ya están publicados en fase uno, es el TAC, en el cual los agentes estudiados son la azacitidina y la FLA, en un estudio de 12 pacientes de leucemia pediátrica. En este caso se ha alcanzado la remisión completa en 7 de 12 pacientes, lo que corresponde al 58%. Y en este otro estudio de otro brazo, estudian la desisatabina y el Borinotas más FLAC, pero en una población un poco más amplia de 35 pacientes. Y son pacientes pediátricos, pero que no solo están con leucemia mieloide aguda, sino que también leucemia linfoblástica aguda. En ellos se ha alcanzado una remisión del 54%, y esto corresponde en números a que de 35 pacientes que tienen, se ha alcanzado la remisión completa en 19 de ellos. Entonces, en este caso es importante mencionar que los HMA actúan como un priming epigenético, sensibilizan a los blastos leucémicos a quimioterapia citotóxica posterior,
Y es importante hacer mención nuevamente que en estos fármacos la monoterapia tiene unas respuestas que son limitadas. De hecho, sus estudios y lo que realmente es prometedor en estos casos es que se pueda utilizar en combinación con otra quimioterapia. En el caso de los adultos existen ciertas diferencias, por ende, los estudios de los que estamos haciendo aquí mención son en la población pediátrica y es que las mutaciones de NMT3A, T2 y DH1 y DH2 son mucho menos frecuentes en la población pediátrica. De hecho, corresponden a menos del 5%, como ya habíamos hecho mención al principio, que en adultos que tienen un porcentaje mucho más elevado que se estima que sea del 20 al 40%. Entonces, el mecanismo de acción en pediatría puede ser más priming inespecífico que por diana molecular precisa. Eh, Ahora pasemos a los inhibidores de IDH. Entonces tenemos los inhibidores de IDH1 e IDH2 y también tenemos el oncometabolito 2HC. En el caso del IDH mutado, está presente en el 5 al 10% aproximadamente de la leucemia mieloblástica aguda en pacientes adultos y menos del 5% de leucemia mieloblástica aguda en los pacientes pediátricos. Las mutaciones correspondientes son el R132H, C, S y GL. O sea, existen cinco mutaciones, cinco submutaciones en estas que estamos mencionando. El IDH2 mutado por su parte corresponde al 8 al 19% de la leucemia mieloblástica aguda y en pediatría se estima que está entre el 3 al 7%. Dentro de las mutaciones que tenemos anexadas acá, tenemos el R1 40Q, el R17 2KS, o sea, o una u otra. Y con respecto a la epidemiología o qué supone estas alteraciones en la leucemia mieloide aguda en pediatría, pues bueno, en total de todas las leucemias mieloblásticas son menos del 5%, aumentan con respecto a la edad y una de las razones por las cuales cada día hay más estudios en la población pediátrica es porque mientras más aumenta la edad, este porcentaje que estamos viendo establecido, el 5%, va incrementando. Entonces, tanto en adolescentes como en pacientes hayas, que en sus etapas tempranas también nos corresponde atender, van a tener un aumento de esta incidencia y no van a tener evidentemente un 5%, sino que la presencia en estos niños va a ser mucho más elevada. Va a tener un pronóstico variable de acuerdo a las conmutaciones que se tengan. Entonces, la bibliografía refiere como favorable a aquellas que tienen mutaciones IDH, R17.2 y como desfavorable aquellas que tienen IDH1 más IDH1, también puede ser IDH2, pero que tengan FLT3 IDH. Entonces esto ya lo convierte como desfavorable. Y una combinación que sí lo puede hacer favorable es que tenga la presencia de IDH2, pero que también tenga la presencia del NPM1. Entonces, hay combinaciones que pueden hacer que otro sea favorable, pero sí hay otras que lo hacen que sea desfavorable, como ya lo mencioné. Entonces, en este caso particular, ahora pasamos a cuáles son los mecanismos de IDH mutado. Entonces, para nosotros, hablar sobre el IDH1 o IDH2, primero tenemos que tener en cuenta cuál es lo normal. Entonces, en condiciones normales, las enzimas IDH1 y IDH2 convierten el citrato en alfa-cetoglutarato. Entonces, estos van a estar activos el TET2, el PHD, el JMJD, van a estar activos. Entonces, en este caso vamos a tener una célula con todas las condiciones normales que hemos venido mencionando anteriormente. Una célula que no va a tener un bloqueo en la diferenciación, una célula que va a tener mecanismos apoptóticos propios de cualquier célula normal. Entonces, cuando tenemos una alteración del IDH1, IDH2, que pudiera estar presente en el porcentaje que ya estuvimos estableciendo en las leucemias mieloblásticas agudas, entonces vamos a tener que el isocitrato va a conducir a la activación o a la expresión del 2HG,
que es un oncometabolito, y este va a inhibir todo lo que anteriormente sí podíamos tener activado, que es una célula normal. O sea, va a inhibir el TEP2, el PHD, el JMJD, va a también conducir a una hipermetilación del ADN e histonas, y esto a su vez va a conducir a un bloqueo en la diferenciación mieloide. Entonces, las consecuencias de la acumulación de 2HC va a ser que vamos a tener la hipometilación del CPGS promotores, y si tenemos un bloqueo a este nivel, que es este nivel alto que estuvimos mencionando ya en el diagrama anterior, vamos a tener un bloqueo de la diferenciación, y a la larga vamos a tener una autorrenovación de células leucémicas. O sea, no solo van a ser células que no van a morir pronto, sino que células que se van a replicar con mucha más rapidez. Entonces, acá tenemos que hacer mención del ivosidenib y el enacidenib, que es IDH1 y IDH2. Entonces, haciendo mención de características particulares que tiene en cada uno de ellos, pues bueno, el ivosidenib, como ya vemos, va a estar, es una terapia blanco que va dirigida específicamente al IDH1 mutado, que bien sea con si tiene anexo a él la conmutación R132H o C o S o G o L. En adultos, este fármaco está en fase uno. De hecho, hay un estudio de Dinardo del 2018 que está publicado en la revista New English, en donde reporta que 200, con un estudio que estuvo con una población de 258 pacientes, en los cuales se alcanzó una remisión completa en el 21,8% de los casos, o una respuesta completa, perdón, y una supervivencia global mediana de 8,8 meses. En el caso del estudio de Montesinos de 2022, que también está publicado en el New English, este es un estudio que está en fase 3 y está estudiando la combinación del ivosidenib más la azacitidina, perdón, versus azacitidina sola en leucemia mieloblástica aguda para pacientes que no son elegibles para administrar quimioterapia intensiva. Pues bueno, en este caso se ha tenido una respuesta completa en el 62,5% de los casos versus un 18,9% de los casos, lo que refuerza la idea que ya previamente se mencioné, que no son fármacos para utilizar en monoterapia. Eh, en el caso de la leucemia mieloblástica aguda pediátrica, es muy infrecuente el IDH1. No hay ensayos pediátricos específicos que estén disponibles en este momento, pero bueno, es importante también hacer mención del fármaco para ver cuáles son sus características, y quién sabe si en un futuro quizás, no tanto en la población menor de 10 años, pero sí en aquella población adolescente y haya, ya puedan hacerse estudios al respecto. En el caso del enacidenib, en este caso es una terapia diana que va dirigida al IDH mutado, bien sea con las conmutaciones R140Q o la conmutación R172K o S o G. Eh, Hay estudios en adultos fase uno y fase 2 como el de Einstein del 2017, en el cual incluyen 239 pacientes, y datos importantes es que ellos han logrado la remisión completa en la respuesta completa, perdón, en 19,3% con una sobrevida global mediana de 9,3 meses. Dentro de las toxicidades que es importante tener en cuenta en este fármaco es el síndrome de diferenciación. Está presente en el 13% aproximadamente de los pacientes a los que se le ha administrado. Asimismo, la hiperbilirrubinemia indirecta, y también síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos. Del otro que no hice mención, que va dirigido al IDH1 mutado, como es el ivosidenib, es importante tener también en cuenta las toxicidades que son referidas en este fármaco, como lo es el síndrome de diferenciación del 10 al 15% de los casos, la prolongación del QT y náuseas. Ahora pasemos a otros fármacos correspondientes a los inhibidores de IDH, como lo es el ulotacidenib y
algunas estrategias de combinación que se han utilizado con este fármaco. Esto es un fármaco que fue aprobado en el año 2022 por la FDA y va dirigido para la leucemia mieloblástica aguda con mutación IDH y se ha mostrado que tiene alta selectividad para el IDH mutado versus el silvestre, tiene menor toxicidad en tejidos normales que expresan IDH-WT y en estudios como el WATS publicado en el año 2023 se publicaron fase uno y fase 2 y fase uno y fase 2. Los resultados que han arrojado es que han tenido una respuesta completa en el 32% de los pacientes con leucemia mieloblástica aguda. Todo esto en poblaciones adultos. Todavía queda pendiente una evaluación en población pediátrica y sin embargo es una población que está próxima a estudiarse, es los adolescentes con la mutación IDH1. ¿Cuáles son algunas ventajas de las que tiene sobre el ivodecinib? Pues que tiene menor inhibición de IDH silvestre en cerebro y por ende va a causar menos efectos de fatiga en el paciente. ¿Con cuáles fármacos se ha estado combinando que son importantes para tenerlo en consideración? Obviamente sabemos que en adultos, en algunos se ha hecho la combinación del gocidenib más el venetoclax con o sin azacitidina. Entonces, en este caso, se administra en pacientes que tienen la mutación IDH, pero pacientes que no son aptos para administrar quimioterapia. También tenemos el enacidenib y el venetoclax por un estudio realizado por Richard Carpentier en el año 2023 y se ha denotado que tiene altas tasas de respuesta en pacientes con mutaciones IDH. Em, Hablando un poco sobre el síndrome de diferenciación, que son una de las características que tienen estos fármacos previamente mencionados, esta tiene una incidencia del 10 al 20% con cualquier inhibidor IDH. Eh, ¿Y por qué ocurre? Pues bueno, como ya sabemos, en la fase que actúan estos fármacos van a conducir a que, que exista diferenciación mieloide. Entonces nos pasa lo mismo como con algunas terapias que tenemos dirigidas, como ATRA. Entonces vamos a tener síndrome de diferenciación porque va a haber diferenciación constante, pero esta diferenciación inicialmente cuando estamos induciendo la remisión o estas primeras dosis de tratamiento cuando tenemos una carga tumoral elevada, va a conducir a que haya más eventos de diferenciación y por ende conducir a este síndrome. Una de las características clínicas, como ya sabemos, es que estos pacientes van a tener fiebre, disnea, pueden cursar con edema pulmonar por congestión, por tanta diferenciación mieloide, hipotensión, derrame pleural, pericárdico y leucocitosis. En este caso, como ya sabemos, una dosis de dexametasona, 10 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas. ¿Cuál ha sido la perspectiva entre los años 2024-2025 con respecto a estos fármacos? Uno de los que, tanto el ivosidenib, el enacidenib y el olutasidenib están aprobados, cada uno en años diferentes, 2018, 2017 y 2022, respectivamente. No hay ensayos específicos pediátricos para el ivosidenib y el olutasidenib. Y en el caso del enacidenib, sí hay un ensayo del COG con el código posteriormente que está en pantalla y que está en fase uno en el cual demuestra que tienen un margen de seguridad bastante aceptable. Ok. Ahora pasemos a la inmunoterapia con T-Carcel. Entonces, primero tenemos que tener en consideración que esta terapia está realizada a base de células T. Entonces, pero no son células T, eh, por así decirlo, vírgenes, sino que tienen unas características que las potencian. Entonces, en este caso, ¿por qué va a estar potenciada? Por el CFB, que va a tener una mayor capacidad para reconocimiento de antígeno tumoral. Va a estar presente, va a tener también presente otros elementos como la bisagra, el TM, el CD3, el CD28, 41BB. Y todos estos son elementos que se añaden a esta célula T para que tenga una mayor respuesta
hacia las células leucémicas. Entonces, ¿qué efecto vamos a tener en este caso? Vamos a tener una citotoxicidad directa, una liberación de perforinas y granzima B, apoptosis del blasto, una secreción de INF y factor de necrosis tumoral, reclutamiento inmune y unos efectos que también va a tener y que es importante que nosotros tengamos en consideración, porque no son como tanto adversos, sino que efectos propios del fármaco. Va a haber una síndrome de liberación de citocinas, por lo que ya mencioné, que va a haber secreción del IFN y factor de necrosis tumoral alfa, y puede también conducir a una aplasia mieloide. Entonces, es importante también tener en consideración cuáles son en las generaciones que hay de T-Carcel. Entonces, tenemos aquellas que son de primera generación, como la CD3. Estas van a tener una activación débil y de corta persistencia. Están los de segunda generación, que tiene CD3 y coestimulador como CD28 o 41BB. Estos van a tener mayor proliferación y persistencia y la mayoría están en uso actualmente y de tercera generación tenemos aquellos que son CD3 positivos más dos como estimuladores y estos van a tener mayor activación, pero al tener mayor elementos añadidos también es posible que tengan mayor toxicidad aumentada. En el caso de las de cuarta generación, el TRUC, va a haber aquellos, va a ser la unión de aquellos de segunda generación más citoquina transgénica, bien sea por interleucina 12 o interleucina 15, y esto va a modificar el microambiente tumoral. Em, Aquí podemos observar una tabla que nos menciona cuáles son los antígenos dianas para T-Carcel en LMA pediátrica. Entonces tenemos que el CD33, que está aproximadamente presente en el 80% de las leucemias mieloblásticas agudas, eh, el CD123, presente en el 85% aproximadamente, el CLL1, el FLT3, presente en aproximadamente el 15 al 20% de poblaciones pediátricas, el NKG2 ligandos, presente en LMA, y el Lewis. Y estos son algunos de los estudios que se tiene con respecto a T-Carcel en estos pacientes, según una última revisión en el año 2024. La mayoría en fase uno solo se suspendió el realizado por el Serial Children's de CD33 y el resto siguen activos como el CML de NK Cells. Y pues bueno, básicamente un consejo que se ha visto, porque todos están en fases iniciales y algunos todavía están en investigación, es que antes de iniciar la terapia de ticarcel en la población pediátrica, hay que verificar la cobertura de la patología para detección de antígeno Diana por citometría, el plan de linfopresión, la disponibilidad del donante de trasplante halogénico para rescate post-aplasia y el acceso que se tenga en estos centros para unidad de cuidados intensivos. También tenemos, pasamos a lo que es los anticuerpos biespecíficos, como lo es el flotezumab y otros agentes. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos con respecto a los T-Carcel que no requieren ingeniería celular del paciente? Es mucho más rápido, disponibles en días versus en semanas como lo es las T-Carcel, y que es sumamente entendible obviamente por todas las modificaciones que hay que hacer a nivel de estas células, sin riesgo de integración retroviral, menor CRS grado mayor a 3, o sea, ausencia de coestimulación intrínseca, es, tiene un costo potencialmente menor y la limitación que tiene este es que requiere células T endógenas funcionales del paciente. Y en eso es donde hay un detalle porque muchos pacientes sí pueden tenerlas, pero otros no pueden tenerlas. Dentro de estos agentes tenemos el Flotetuzumab, que tiene como efecto diana el CD123 y el CD3. Y
la evidencia que se tiene en pediátricos es del el estudio realizado por el COG, que tiene un estudio de 15 pacientes pediátricos y, y es un estudio que aún está activo y que todavía no se ha publicado resultados en lo que respecta a la tasa de respuesta completa y la supervivencia global. Esto es con respecto al sistema de exportación nuclear XOP1 y el CRM1. Como tal, esto no es que estaba dentro de o sea, va dentro de los inhibidores de explotación nuclear, pero más estaba en un artículo que había encontrado yo, que me había pasado Pau, perdón. Y entonces como que los aspectos generales de esta revisión. Entonces, antes de hablar de la exportación nuclear del XPO1 y cuál es la función o la injerencia que tiene la leucemia mieloide aguda, tenemos que entender cuál es su función normal. Y en este caso es un transportador nuclear unidireccional que reconoce señales de exportación nuclear en proteínas carga dependiente de RANG GTP para unión del cargamento y exporta factores de transcripción, proteínas supresoras tumorales y ARNM de oncoproteínas. Entonces, esto es el XPO1 está sobreexpresado en 2 a 4 en casi todos los tumores, incluida la leucemia mieloblástica aguda, y tiene mayor expresión de XPO1 correlación, la mayor expresión de XPO1 correlación independientemente con peor pronóstico en la leucemia mieloblástica aguda. Con respecto al mecanismo de acción en estas células, pues bueno. Eh, En este caso, en la leucemia mieloblástica aguda, sin este mecanismo de acción que es el selinexor y compuestos de cine, vamos a tener que, en este caso, el OncoMRN va a conducir a la producción de proteínas y esto va a conducir débilmente, pero va a conducir a a una proliferación de la línea celular. Cuando ya se tiene el Selinexor, vamos a tener que en estos casos la diferencia va a ser que va a tener una apoptosis selectiva en células tumorales. Porque como la consecuencia va a ser de acuerdo a los mecanismos que active, en el caso del P53 nuclear va a conducir a la apoptosis, en el caso del FOXO va a conducir al resto del G1 y el IF4 retenido va a disminuir la traducción de CMYC y otros factores oncogénicos. Que la evidencia que se tiene en leucemia mieloblástica pediátrica y en adultos, pues bueno, está en estos estudios de los que estoy haciendo mención en la pantalla. Y uno de los que tiene población pediátrica de estudio es el de Alexander y colaboradores por el Clínico Oncológico. En este estudio, pacientes con pediátricos con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda en múltiples recaídas está en un régimen de silenexor, fludarabina, más citarabina y el resultado es que se ha tenido la remisión completa en el 47% de los casos de leucemia mieloblástica aguda. ¿Cuáles son las toxicidades del selinexor y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en esto? En este caso, las podemos dividir en aquellas que son toxicidades frecuentes y aquellas que son relevantes. Aquellas que son frecuentes, que están presentes en el más del 20% de los pacientes, y aquellas que son relevantes, presentes en el menor del 20% de los pacientes. Entonces, dentro de los más frecuentes tenemos manifestaciones gastrointestinales como náusea y vómito. En este caso es importante tener profilaxis con ondansetron, lorazepam, dexametasona. Es importante que algunos de estos pacientes también experimentan trombocitopenia y que la expresión de la misma va a ser dosis dependiente. Entonces, en estos pacientes que vamos a administrar este medicamento, tenemos que tener una biometría base para conocer
cuáles son el conteo plaquetario que tenemos pre-tratamiento. También estos pacientes pueden presentar fatiga y astenia y también pueden presentar anorexia e hiponatremia. En aquellas toxicidades relevantes, pero que no son frecuentes, tenemos la neurotoxicidad. Algunos pacientes pueden presentarse con vértigo y mareo. En algunos pacientes también se va a presentar mielosupresión, principalmente en plaquetas, como ya habíamos mencionado anteriormente, hiponatremia severa. Y en el caso de que nosotros tengamos hiponatremia severa en estos pacientes, tenemos que hacer ajuste de dosis del medicamento. También tenemos los inhibidores de FLT3 eh, y en el caso de los inhibidores de FLT3, eh, cuando existen estas mutaciones de FLT3, vamos a tener una disminución en el RAS-RK, en el STAT5-P1 y no vamos a tener una reducción, vamos a tener una expresión de estos y esto va a conducir a que tengamos menor proliferación y es allí precisamente donde actúan estos inhibidores, que al inhibir esto, pues bueno, va a reducir el efecto de estas alteraciones previamente mencionadas y con en consecuencia de esto, vamos a tener mayor proliferación. Eh, en lo que respecta al el venetoclax, es un inhibidor del BCL2 en leucemia mieloblástica aguda pediátrica. Y pues bueno, este va a actuar a nivel del BCL2 VAX. Y pues bueno, vamos a tener que aquí no va a haber una liberación de citocinas, no activa caspasa y puede conducir a quimioresistencia. Entonces, en este caso, no, era lo que iba a mencionar aquí. Pues bueno, este es el mecanismo previamente mencionado. El venetoclax en la población pediátrica, pues bueno, se ha estudiado que el BH3 mimético oral desplaza el VAX de BCL y conduce a una apoptosis restauradas en pacientes que tienen mutación del IDH1 y IDH2, predice respuesta a venetoclax. Y, algo importante que mencionar es que el 0% es que se tiene 0% de respuestas en el FLT3 o FLT3 mutado. En el caso de los inhibidores de la menina, que es una nueva frontera en la leucemia mieloblástica aguda con KMT2A, tenemos que, con respecto a sus fundamentos biológicos, la menina es un cofactor intranuclear que interactúa con el complejo KMT2A, activa genes como el HOX-A y el MIS1, y en fusiones KMT2A, la proteína de fusión secuestra la menina, lo cual aumenta la expresión o conduce a la expresión aberrante y sostenida del HOXA y el MIS1, con lo cual conlleva el bloqueo de la diferenciación hematopoyética. Y los inhibidores de la menina rompen esta liberación, esta interacción MLL-menina, con lo cual conllevan la supresión del HOXA y el MIS1, conllevando subsecuentemente a la mayor diferenciación mieloides. ¿Qué agentes tenemos al respecto de esto? Tenemos el revumenib, que está en fase 1 y fase 2, pero en pacientes adultos. El ziftomenib, que está en fase 1 y fase 2 en adultos también. Y los ensayos que se tienen disponibles a nivel pediátrico son el Rubeminib más FLA. Y la toxicidad relacionada a esto está el síndrome de liberación y la prolongación del QT y náuseas. Creo que continúa. Entuziumab, sí, ya esto es como que lo último común. Pues yo creo que si quieren le paramos yo porque ya están aquí afuera. Ok. ¿Cuántos tiempos te quedan? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía. Es que en PLT3 ya había visto, Pau. Ok. Rituximab, fosfoglamicin, sí.
Entonces, si quieres, de ahí depuramos qué es lo que no se ha visto y la Ok. siguiente nos las das así como que en 5 minutos. Key points. Ajá, Ok. para continuar con el siguiente tema. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias, gracias. No. Perdón, ¿cómo que no? Pues, No, es que si no le digo así, él no. dime, dime. ¿Cómo a qué hora vamos a hacer? Esténse listos entre 12:30 y 1:30. Ok.